Mm, Buenas tardes, el tema que voy a exponer el día de hoy va a ser procesamiento de lenguajes naturales. Primero tenemos que definir qué es exactamente procesamiento de lenguajes naturales, porque uno a cualquier persona se le puede venir a la mente en muchas cosas cuando escucha la palabra lenguaje, pero no tenemos una noción clara sobre lo que es el lenguaje, ¿no? Primero que nada, el procesamiento de lenguajes naturales se refiere a una interdisciplina que tiene la finalidad de programar a cualquier computadora para que pueda entender una lengua natural, lo que nosotros definimos, los lingüistas definimos como una lengua natural, es decir, español, italiano, alemán, chino, japonés, lo que ustedes quieran. La idea sería que una computadora pudiera comprender e interactuar directamente con el usuario a través de su lengua natural, es decir, de cualquiera de estas que acabo de mencionar anteriormente, ¿no? Naturalmente hay muchas dificultades, muchos obstáculos para lograr esto, ¿sí? En primera, la computadora no puede entender una lengua natural como nosotros lo hacemos. Una computadora se maneja a través de lenguajes de programación, los cuales se remiten a un código binario. Estos lenguajes de programación no admiten ambigüedades, por ejemplo, son muy precisos, utilizan operadores matemáticos y lógicos. Entonces, eso es algo que en la lengua natural es algo muy alejado de las lenguas naturales que nosotros utilizamos. Nosotros podemos utilizar en las lenguas naturales elementos inexistentes en un lenguaje de programación, como son las mentiras, ¿sí? La computadora solo detecta un verdadero o falso, y si es verdadero realiza cierta acción, y si es falso no la realiza, no se cumple la condición para realizarla. En cambio, uno como usuario de una lengua natural puede decir falsedades y que sean entendidas como verdades, ¿no? O sea, que la otra persona, a lo mejor ignorando la información, pueda creer en la mentira, ¿no? Otro aspecto que no tiene un lenguaje de programación es el sarcasmo, por ejemplo, las expresiones figuradas, ¿sí? Una computadora, precisamente porque no admite ambigüedades, no podría comprender un sarcasmo, una expresión en doble sentido, y tampoco podría entender una metáfora, por ejemplo, una comparación poética, ¿sí? Esas son algunas limitantes que tiene la computadora para poder entender un lenguaje, una lengua natural. Ahora, ¿por qué el interés de que la computadora pueda entender una lengua natural? Hay algo que tiene la computadora, las computadoras, las máquinas, sea una computadora de escritorio, sea un servidor o una supercomputadora, que es precisamente que puede procesar una mayor cantidad de información que el ser humano. De hecho, puede procesar grandes cantidades de información, a diferencia de lo que es un ser humano, que tiene que leer texto por texto, quizás, entender, leer detenidamente para comprender todo lo que está contenido en el texto, ¿no? Si nosotros lográramos dominar el procesamiento de lenguajes naturales, es decir, si hiciéramos avances significativos en esta área de inteligencia artificial, porque es un área de inteligencia artificial, podríamos relegar ciertas tareas a la computadora que actualmente hacen los seres humanos, y podrían hacerse estas tareas a un menor costo y en un menor tiempo. Por ejemplo, el procesamiento de múltiples documentos contenidos en bases de datos o en internet en un lapso de tiempo menor de lo que haría un lector humano, ¿no? Una computadora podría leer varios documentos a la vez, o varios documentos en pocos minutos, y comprenderlos, a diferencia de un ser humano que tiene que ir leyendo uno por uno, y nuevamente con detenimiento y con cierta formación cultural, ¿no? ¿Por qué el interés en que una computadora entienda los textos redactados en una lengua natural, o entienda a un usuario, por ejemplo, comunicándose en una lengua natural con ella? Bueno, hay muchas aplicaciones del procesamiento de lenguajes naturales. Entre ellas está obviamente la búsqueda de información. Se le llama en PLN, que es la abreviatura para procesamiento de lenguajes naturales. Se le llama
extracción de información, ¿sí? Y recuperación de información. La extracción de información no es otra cosa que buscar en una enorme base de datos o en una enorme cantidad de documentos material que sea relevante para el tema sobre el cual estamos investigando, sobre el cual nos interesa saber, adquirir información. La computadora procesaría una cantidad enorme de documentos y decidiría cuáles son los documentos relevantes para nuestra búsqueda, ¿no? Por otra parte, la extracción de información sería un proceso un poco más delicado y un poco más complicado también, que trata precisamente de sacar la información que nos importa para nuestra búsqueda y presentarla de alguna manera comprensible para el ser humano, ¿no? En otras palabras, lo que es extracción y búsqueda, o más bien recuperación y extracción de información, es leer múltiples documentos y extraer la información pertinente para nuestra búsqueda, ¿no? Otras aplicaciones que tiene el procesamiento de lenguajes naturales es la traducción automática. Actualmente, si ustedes tratan de traducir cualquier enunciado en Google Traductor, por ejemplo, van a notar, si dominan las dos lenguas, que tiene muchas fallas todavía la cuestión de traducción automática. La idea es que finalmente un buscador como Google, bueno, un traductor automático como el que podemos encontrar en Google, pueda traducir eficazmente lo que se le está introduciendo precisamente en el programa, ¿no? Si no sabemos, por ejemplo, italiano y queremos traducir un enunciado en español del español al italiano, precisamente la idea es que que el traductor lo traduzca de manera correcta y según lo que queremos decir. Aquí nuevamente se presenta la dificultad de que nosotros utilizamos, incluso sin darnos cuenta, muchas expresiones figuradas. El traductor automático evidentemente no reconoce nada de eso, ¿no? Entonces, pues es una labor grande la que tiene que hacer traducción automática para mejorar los procesos que utiliza un traductor automático para entender y, y pasar a otra lengua un enunciado cualquiera o un texto, ¿no? Completo. Otra aplicación serían los sistemas de búsqueda de respuestas, que no es otra cosa que la computadora tiene que interactuar directamente con el usuario. El usuario eh, plantea una pregunta en su lengua natural, no tiene que molestarse o no tiene que preocuparse por la forma como lo plantea, y la computadora tendría que entender lo que el usuario está preguntando. Y a partir de eso, pues tiene que hacer una labor de recuperación de información y extracción de información para arrojar una respuesta pertinente a lo que el usuario está preguntando. Otra aplicación sería la generación de resúmenes automáticos. La generación de resúmenes automáticos es una de las labores más colosales que tiene actualmente el procesamiento de lenguajes naturales. No se trata solo de que la computadora comprenda un texto escrito en una lengua natural, sino que también tiene que generar precisamente un resumen con las ideas esenciales, con la estructura relevante de información. En otras palabras, la computadora tiene que llevar a cabo un proceso de comprensión del texto y además un proceso de creación de nuevo texto, ¿no? Tiene que generar automáticamente resúmenes sobre los documentos que va encontrando en el camino, ¿no?, de estas búsquedas. Eso podría ser muy útil para los seres humanos a la hora de tomar una decisión sobre una gran cantidad de información que no puede manejar el ser humano como tal, que una computadora sí podría manejar, y la computadora solo le permitiría o le daría al usuario la información más relevante dentro de todo ese vasto campo de información que tiene al alcance. Las últimas dos aplicaciones que voy a mencionar el día de hoy para terminar son la minería de datos, que es la comparación de textos en una base de datos que hace una computadora, y la idea es, en minería de datos, hallar patrones que el ser humano a lo mejor no puede distinguir o no puede encontrar al comparar una gran cantidad de textos. Una gran cantidad de textos nos puede revelar, por ejemplo, una tendencia, una moda, un patrón oculto que un ser humano, por mucho que lea, no podría apreciar a simple vista, precisamente por la cantidad de documentos que se arrojan en una búsqueda.
La minería de datos tendría la tarea de hallar estos patrones ocultos, ¿no? Estas tendencias, estos comportamientos, estas conductas colectivas, ¿no? Y por último, el análisis de sentimientos. El análisis de sentimientos no es otra cosa que hallar, según ciertos indicios que arroja el texto, eh, la posición afectiva o la predisposición afectiva del ser humano que ha creado el texto, ya sea un discurso oral o un discurso escrito. La computadora tendría que analizar todos los elementos de la presentación oral de un ser humano o todos los elementos de un texto escrito para determinar qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está experimentando afectivamente, emocionalmente el individuo a la hora de pronunciar su discurso, de redactar su texto. Esto sería muy útil, por ejemplo, en cuestiones diplomáticas, en cuestiones de hallar cuáles son las verdaderas intenciones de una persona al formular un enunciado o al formular un texto entero. Esto sería todo lo que tengo que decir sobre el procesamiento de lenguajes naturales. Es un campo muy interesante, es un campo que me interesa muchísimo a mí, que soy lingüista, no soy programador, no soy matemático, pero volvemos a lo mismo. El procesamiento de lenguajes naturales es una interdisciplina donde intervienen lingüistas, ingenieros, filósofos, psicólogos. Es una rama de inteligencia artificial y sería muy muy interesante seguir haciendo avances sobre esta área. Entonces hasta aquí terminamos.